Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 8 y vamos a terminar este capítulo. Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39, titulé este mensaje Más que vencedores. Y van a ver, era fácil de titular este mensaje porque Pablo nos dice que somos más que vencedores. Pero miramos Romanos 8, versículo 37 al 39, dice así. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El versículo 37 empieza y dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores. Las cosas que estábamos hablando la semana pasada es quién nos podía separar del amor de Dios, quién podía condenarnos, quién podía acusar a los escogidos de Dios. Y la respuesta es nadie. ¿Por qué? Porque Dios ya nos salvó. Y en la salvación que vimos en el versículo 29 y 30, ya nos glorificó, ya es seguro. Si conoces a Cristo como tu Salvador, si verdaderamente crees en Cristo como tu Salvador, entonces Dios ya te ha prometido que te va a glorificar. Y no importa lo que suceda, y no importa lo que venga, y no importa la dificultad, y no importa el sufrimiento. Y quiero decir esto antes de seguir con esa oración. Pablo no dice que no va a haber dificultad. Va a haber dificultad, va a haber sufrimiento, va a haber cosas que son difíciles. Pero en todas esas cosas tenemos una cosa que podemos confiar, que nadie nos puede separar de Dios. Somos más que vencedores. Ahora es interesante esta palabra y quizás has escuchado esto, pero sabes, Pablo usa la palabra más que vencedores, acá es dos palabras o una palabra compuesta en el griego. La palabra es upernikao, upernikao. Es un verbo compuesto que literalmente significa hiperconquistar, vencedor en exceso, vencedor con éxito de sobra. Y la palabra era una palabra que era muy popular en el tiempo de que Pablo está escribiendo. Hace unos años atrás, realmente justo antes de que venga el COVID, y el COVID nos estaba realmente siguiendo en nuestros viajes, porque fuimos a Italia en el 2020, en febrero del 2020, y cuando nos fuimos de Roma, tenían sus primeros casos en Roma. Y fuimos a Nápoles, y cuando viajamos de Nápoles en avión, tenían sus primeros casos. Y fuimos de Nápoles a Grecia. Y en Grecia todavía no habían casos y visitamos las iglesias que vemos en Apocalipsis. Y cuando salimos de Grecia, tenían sus primeros casos. Y llegamos a Turquía. Y cuando llegamos a Turquía no había COVID todavía. Y cuando nos fuimos, y claro, van a decir, ellos dejaron el COVID atrás, ¿no es cierto? Cuando nos fuimos, casi no nos fuimos porque estaban cerrando el país acá. Pero esa no es la historia que quiero contar. Cuando viajamos fuimos a las iglesias que vemos en Apocalipsis y realmente aprendes un montón y vale la pena hacer ese viaje. No voy a volver nunca más, pero vale la pena hacerlo por lo menos una vez en mi vida. Pero fuimos a una de las ciudades, que era la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso en el tiempo de Pablo era uno de los lugares principales. ¿Por qué? Porque el puerto llegaba a la puerta de Éfeso. Ahora, si vos vas ahora, el mar está, o el río, o lo que sea, el mar está a kilómetros y kilómetros de la ciudad de Éfeso. Ahora, el problema es que el agua se fue yendo y se alejó de la ciudad de Éfeso, pero lo bueno de eso es que como pasó eso, abandonaron la ciudad de Éfeso en algún momento y hoy tenemos una de las mejores ruinas para ir y estudiar, y es la ciudad de Éfeso. Y en la puerta de la ciudad de Éfeso, en la parte de arriba, porque empezaba arriba y después llegaba hasta el puerto, pero en la parte de arriba había realmente una estatua del dios principal de la ciudad de Éfeso. Realmente era una diosa. Y la diosa griega se llamaba Nikea.
y significaba la diosa de la victoria. Ahora, acá está una foto de Nikea en la puerta de Éfeso. No le voy a mostrar una foto, porque al lado de eso nos sacamos una foto Romina y yo, y hacía tanto frío ese día que realmente les dejo la estatua, ¿no es cierto? Pero quizás les parece algo conocido a esto, porque ¿sabés qué? Vos usás cosas en tu ropa que son de la diosa de la victoria. Si ven acá, en algunos años atrás, había una empresa de ropa deportiva que fue a Éfeso y dijo, vamos a usar el coso de la diosa Nikea, y usaron algo que se ve ahí, que es una marquita así. Es la marca Nike. Nike robó la diosa de la victoria, vio esta estatua, vio que era así y hizo el simbolito de Nike. Así que decirle, nos debes plata por copyright de la diosa de Nikea. Pero lo importante es esto, más allá de si usás la ropa o no, ¿no es cierto? Lo importante es esto, en Éfeso, cuando se usaba la palabra Nikao, era enseguida todos pensaban en la diosa de la victoria, era automático. Pablo estaba usando algo que culturalmente todos iban a entender. Y él está diciendo, ella es la diosa de la victoria. Y todos sabían enseguida a qué se refería y decían, claro, cuando había alguna carrera o había algo, el victorioso decía Nikao, Nikao. Y enseguida pensaban en la diosa de la victoria. Pero saben que Pablo usa una palabra más fuerte. Él dice, uper Nikao. Él dice, los creyentes no son victoriosos nada más. No son como la diosa de la victoria que tienen ahí, que obviamente él no creía en la diosa, pero dice, todo el mundo sabía quién era, y dice, no son como ella, son super, hiper, vencedores, con éxito, hiperconquistar, vencedor en exceso. Y lo que nos está diciendo Pablo al usar esto, nos está diciendo, ellos tienen victorias acá y allá, pero nosotros, los creyentes, los que amamos a Dios, los que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, no hay nada que puede separarnos. Ahora el mundo decía, mira al creyente, mira cómo está sufriendo, está pasando tribulación, está pasando persecución, está pasando dificultades. Y a veces el mundo hoy dice, pero vos decís que hay un Dios y mirá lo que está pasando en este lugar y en este lugar y mirá lo que está pasando en tu propia vida. ¿Por qué tenés tantos problemas? Y miran al creyente y dicen, no es victorioso. Pero Pablo está marcando algo teológico en nuestras vidas y él está diciendo, no solamente no somos victoriosos, somos súper, hiper victoriosos, vencedores. ¿Por qué? Porque no importa, no hay nada que nos puede separar del amor de Dios. No hay nada, absolutamente nada, que te puede separar del amor de Dios. Ahora, el debate sí se puede hacer de decir si verdaderamente era salvo o no la persona, ¿no es cierto? Pero si es verdaderamente salvo y solamente Dios sabe el corazón de la persona, lo que nos dice la Biblia es no hay nada, absolutamente nada, que puede separarte del amor de Dios. Entonces Pablo dice, y como resultado de eso, entonces yo soy un súper vencedor. ¿Por qué? Porque puede venir hambre y no me puede separar. Porque puede venir persecución y no me puede separar. Porque pueden venir sufrimientos en mi vida. Quizás sufrimientos en mi familia, quizás sufrimientos en enfermedad, quizás sufrimientos en no tener dinero. Y ¿saben qué? En todas esas cosas sigo siendo súper vencedor porque nada ni esas cosas me pueden separar del amor de Dios. Entonces Pablo está diciendo, el creyente puede ser un súper vencedor. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que va a tener un auto 0 kilómetros y una mansión y va a estar en los mejores lugares de Nueva York, va a tener su casa y después va a tener una casa en el Caribe y va a tener un lugar allá. ¡Súper vencedor! ¿No es cierto? Vemos todos los que trabajan para Nike y son famosos, tienen esas cosas, ¿no es cierto? Así, yo quiero eso. Eso no es lo que está diciendo Dios. Está diciendo que no hay nada que puede separarte del amor de Dios. Y entonces vos podés vivir tu vida siempre descansando en la palabra de Dios. Que Él va a cumplir eso, aun cuando parece que no es así.
Y no hay nada que te puede pasar, que te puede separar del amor de Dios. Ahora Pablo usa una palabra acá, dice, por a medio de aquel que nos amó, pero después viene el versículo 38 y dice, porque estoy convencido. Él ya nos explicó todas las cosas que no nos pueden separar y miramos esas preguntas la semana pasada y vamos a ver 10 cosas en esta mañana que no nos pueden separar del amor de Dios. Pero él dice, antes de empezar, dice, estoy convencido. Él fue por un montón de cosas teológicas y nos mostró cómo es Dios y cómo funciona su obra de salvación y cómo somos nosotros pecadores y no merecíamos nada, pero por gracia nos justificó, y cómo el resultado es que no hay nada que puede separarme del amor de Dios, y nos dio toda la teología. Pero ahora en este versículo llega a algo más aplicable, o realmente llega a un punto y dice, hermanos, déjenme decirles esto, hablé de lo teológico, pero acá va la aplicación. Estoy convencido. La palabra la entendemos, pero significa plena y absolutamente persuadido, basado en pruebas que no se pueden negar, que Dios va a cumplir con su palabra. En 2 Timoteo 1:12, Pablo le está hablando a Timoteo y le dice, por lo cual también sufro estas cosas por el Evangelio, pero no me avergüenzo. No tengo vergüenza, la gente me carga, se burla, me dice qué débil que soy, pero no me avergüenzo, dice Pablo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Estoy convencido que lo que yo estoy viviendo y los sufrimientos que estoy sufriendo no importan, porque Dios va a cumplir con lo que Él prometió. Y cuando Él me salvó, me perdonó nada más mis pecados, sino que me prometió que algún día voy a tener un cuerpo glorificado y estar con Él por toda la eternidad adorándole. Y Pablo dice, yo estoy convencido. Y volvemos acá a Romanos y él dice, entonces soy súper vencedor, hiper vencedor. Porque ya que estoy convencido, no hay nada que puede separarme de eso. Ahora, la palabra convencido acá está en un tiempo perfecto. Y lo que significa el tiempo perfecto es que fui persuadido, está diciendo Pablo, en el pasado fui persuadido y hoy estoy completamente persuadido en mi presente. Entonces fue algo que comenzó antes, pero que tiene repercusiones hasta el día de hoy. Entonces él dice, en algún momento fui convencido en el camino a Damasco. Fue convencido que necesitaba de un Salvador y fue persuadido. Y ese mismo convencimiento, no sé si es una palabra, pero entienden lo que estoy diciendo, lo tengo hoy. Sigo igual de convencido en lo que Dios hizo en mi vida y lo que Él promete. Puedo saber con certeza. Puedo estar seguro, más allá de toda duda, que si muero voy al cielo. Que si sufro cuando termina mi vida, estaré con Dios. Que si regresa el Señor hoy, voy a estar con un cuerpo glorificado adorándole. Y cada una de las personas que ha puesto su confianza en Cristo, la promesa es para cada uno de nosotros. Y no hay nada que puede separarte del amor de Él. Estamos eternamente seguros. Ahora miren la última frase en el versículo 39. Él habla de un montón de cosas y después dice, nada de estas cosas nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada nos puede separar. La palabra separar significa arrancar violentamente, dividir por completo. Y lo que Pablo está diciendo es, nadie te puede alejar de Dios, nadie te puede arrebatar de su mano. Otra vez el debate es si conoce a Cristo o no para nosotros. Pero lo que Dios está diciendo acá es, si conoces a Cristo como tu Salvador, sos salvo, limpio, justo, y no hay nadie hacer, que vamos a ver un momento, que puede separarte, sacarte, arrancarte de Dios. Somos más que vencedores. Ahora Pablo va a hablar de 10 cosas posibles. Porque claro, él está hablando a los romanos algunos estaban pasando por dificultades. Pronto iba a haber una dificultad aún más grande.
menos de 2 décadas después, iba a haber lo que se llama el Coliseo, iban a construir eso y después iban a haber juegos. ¿Y quién iba a ir a esos juegos? Algunos dijeron, bueno, los creyentes no tuvieron que pagar entrada. No, porque los mataron. Y Pablo quiere establecer, porque dice teológicamente nadie nos puede separar, entonces alguien dice, pero ¿y Pablo pensaste en esto? Y Pablo va a decirnos 10 cosas que nos dice, y ninguna de esas cosas nos puede separar del amor de Dios. Vamos a ver los primeros 2. Empieza en el versículo 38 y dice, estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, muerte o vida, ninguno de los dos nos puede separar del amor de Dios. Pablo comienza realmente con el separador de todos los separadores, ¿no es cierto? Empieza con la muerte. Todos nosotros aquí adentro hemos experimentado la separación que trae la muerte. Algunos más cercanos que otros, pero todos lo hemos vivido. Sabemos que la muerte finaliza mucho. Por ejemplo, nos separa de nuestros seres queridos, nos separa de amigos, nos separa de familiares. La muerte nos separa de todo lo que hemos conocido en esta vida. A veces decimos, murió tan joven, no pudo vivir esta vida, la muerte terminó con su vida. A veces decimos, murió, pero bueno, disfrutó, algunos dicen, cuando ya está viejo. Todos dicen eso, excepto los viejos, ¿no? La muerte finaliza, termina tu carrera, termina tus pasatiempos, termina tu vida hogareña. La muerte finaliza todo, lo detiene todo. Es el gran separador. Y como el gran separador produce temor en la vida de las personas que no saben qué va a suceder al final. Algunos dicen, bueno, ¿qué pasa cuando morimos? Algunos dicen, no quiero ni pensar en eso. Algunos dicen, bueno, vamos a disolvernos, vamos a desaparecer, y algunos creen eso. Algunos creen que vamos a volver en otra cosa, depende de qué tan bueno fuiste, vas a volver siendo un animal o siendo una persona, ¿no? Y siempre la pregunta es, si volvés siendo una vaca, ¿qué tenés que hacer para ser bueno, para poder progresar en la vida? ¿No? No tenemos respuesta a eso. En Hebreos capítulo 2, versículo 15, nos dice, y librar, que Cristo vino, pero y librar a los que por el temor a la muerte. ¿Por qué? Porque el mundo tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque es el separador. Es el que te saca todo lo que tenés hoy. Y dice, estaban sujetos a esclavitud toda la vida porque el hombre tiene miedo a ese momento. Es por eso que no hablamos mucho de la muerte, pero sí hablamos de cómo mejorar tu calidad de vida y extender tu calidad de vida. En estas semanas estaban hablando, vi algunas cosas que estaban hablando entre Rusia y China, ¿no? Y una de las cosas que hablaban, y no sé cuánto hay de verdad en esto, pero uno de los temas que escuché que estaban hablando es cómo prolongar la vida. Y estaban hablando de prolongarlo hasta los 150 años, ¿no es cierto? Y tenían la fórmula o estaban trabajando en la fórmula para hacer eso. Ahora, una cosa que es interesante cuando mirás todo el Antiguo Testamento y tenemos las genealogías, ¿no es cierto? Y dice, fulano vivió hasta esta edad y fulano vivió hasta esta. Y Matusalén, que es el más viejo de todos, ¿saben qué pasó con él al final de su vida? Murió. Y decís, bueno, pero vivió tantos años, pero terminó muriendo. ¿Por qué? Porque la muerte es verdad para cada uno de nosotros por el pecado y es el gran separador. Entonces Pablo empieza con la palabra muerte acá, porque dice, el gran separador de todos los separadores, el que finaliza todo en este mundo, al cual le temen, porque el hombre le tiene miedo a la muerte. Yo quiero decirles esto, yo no tengo miedo a morir, a mí me da miedo cómo voy a morir, ¿no es cierto? Porque no quiero sufrir, pero no me da miedo la muerte, porque sé lo que Pablo está diciendo acá. Él empieza acá y dice, yo estoy convencido que aún el más grande separador de todos los tiempos, de toda la historia, no puede hacer nada conmigo. No me puede separar del amor
de Dios. En Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús le dijo, dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. No está diciendo que los creyentes no van a sufrir la muerte. Está diciendo que la muerte no finaliza las cosas para el creyente. Te separa hoy de tus seres queridos, pero tenemos la esperanza que algún día los vamos a ver si conocen a Cristo. Te puedes separar de tu carrera, te puedes separar de diferentes cosas, pero no puedes separarte del amor de Cristo. Cristo, la persona que murió, que dijo que iba a resucitar y que resucitó de entre los muertos, Él dice, si crees en mí, aunque mueras, vivirás. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es que la muerte no te va a separar porque yo tengo algo para vos después. El creyente, el que cree en Cristo como su Salvador, tiene sus pecados perdonados, pero también le espera una eternidad con un cuerpo glorificado donde va a adorar a Dios y exaltarle. Y la muerte no puede separar eso, no puede finalizar eso para el creyente. Después sigue y usa la palabra vida, ¿no? En el mismo versículo dice, pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida. Ahora, es raro que usó la palabra vida, ¿no es cierto? Porque nosotros pensamos en la vida normalmente como algo positivo, ¿no? Todos queremos vivir, recién dijimos, nadie quiere pensar en la muerte, nadie quiere, es un separador. Yo quiero vivir. Pero cuando vivimos, ¿qué pasa en nuestra vida? Cuando vos vivís, ahí es cuando vienen los problemas, ¿no? ¿Cuándo te viene la enfermedad a tu vida? ¿Cuando estás muerto o cuando estás vivo? Cuando estás vivo. ¿Cuándo vienen los problemas en tu familia, en tu casa, con tus vecinos, lo que sea? ¿Cuándo vienen los problemas? Cuando estás viviendo. ¿Cuándo viene la tribulación? Cuando estás viviendo. Entonces, Pablo no está diciendo que la vida no es algo positivo, pero él está diciendo, aún en esa vida, vos decís quiero seguir viviendo, y es irónico que queremos seguir viviendo, y el mundo quiere seguir viviendo, y sin embargo el hecho de vivir muchas veces trae sufrimientos, ¿no? Y Pablo está diciendo, aún en mi vida, y cuando estoy viviendo y vienen todos esos problemas a mi vida, esos problemas no pueden separarme del amor de Cristo. A veces peleas nos separan de familiares. El dinero separa clases de personas, los que tienen y los que no tienen. La enfermedad a veces nos separa de nuestros seres queridos. La vejez, la geografía, nos separan de nuestra familia y amigos. A veces nuestro pecado y hacer cosas tontas con nuestro pecado nos separa de personas que nos rodean. Hacemos amigos y nos distanciamos, ¿no es cierto? Podés pensar en tus compañeros de la secundaria, o vamos a decirlo un poco más, tus compañeros de la primaria cuando se graduaron y en séptimo grado y dijeron, ay, qué lindo, nos vamos a amar y querer y vamos a contactarnos para el resto de nuestra vida. Ahora los tenemos en Facebook y no sabemos ni quiénes son, ¿no es cierto? La secundaria decís, sí, te graduaste a los 18, sí, amigos para siempre, y quizás tenés amigos de la secundaria algunos, pero te has separado de la mayoría. Yo fui a la facultad y era como, ay, qué bueno tener, o sea, vamos a ser amigos, y claro, a mí me separa estar en Argentina, Estados Unidos, pero vamos a ser amigos para siempre. Veo a algunos de vez en cuando en el Facebook, y cuando viajamos me encuentro con alguno acá y allá, y los saludo y estoy contento, y digo, no sé lo que está pasando, pero ¿qué? La vida nos aleja, nos separa de un montón de cosas, el hecho de vivir. Y Pablo está diciendo, ¿puede la vida misma con todos los altibajos, con todos los problemas, con toda la geografía o los viajes, las decisiones que te separan, ¿puede separarte de Dios? Y la respuesta es no. La segunda cosa, o la tercera y cuarta, no los dividí en grupos de dos, pero versículo 38 dice, ni la muerte ni la vida,
ni ángeles ni principados. Ahora, ángeles acá, quizás te preguntás, ¿cómo puede ser que un ángel que ama a Dios, que fue creado para adorar a Dios, quiera separarme de Dios? Y la respuesta es, no lo quiere hacer. No es lo que está pasando ahí. Pablo está dando un supuesto, es un lenguaje hiperbólico, está diciendo, aun si un ángel del Señor, la criatura que fue creado para adorar a Dios, aun si un ángel viniera y quisiera separarte del amor de Dios, y sabemos que los ángeles son criaturas que tienen mucho más poder que nosotros, y son más poderosos, están dedicados a la adoración a Dios, pero aun si un ángel viniera y dijera, yo Andrés, a vos te voy a separar del amor de Dios, no puede. Ni siquiera los ángeles, con todo su poder, pueden separarnos. Y vos decís, bueno, pero también habían ángeles malos, ¿no es cierto? Nosotros hoy los llamamos demonios, pero habían demonios. Esos ángeles fueron creados para adorar a Dios y cuando Satanás se rebeló, ellos se rebelaron con Satanás contra Dios y dijeron, odiamos a Dios, vamos a adorar a Satanás, pero a Dios lo rechazamos y se van, se dividen, ¿no es cierto? Un tercio de los ángeles, ¿no? Creemos eso en el Antiguo Testamento. Y entonces decís, bueno, los ángeles obviamente no nos van a querer separar de Dios. Y vienen los demonios sí nos quieren separar de Dios. ¿Pueden, Pablo le pregunta a los hermanos, ¿pueden los demonios separarnos de Dios? Y la respuesta es no. Quizás en tu Biblia dice la palabra principados. La palabra principados es espíritus malignos, pero está hablando de los demonios que siguieron a Lucifer, a Satanás. Todo su propósito es malvado, todo su propósito es destructivo, todo su propósito es crear caos, es aprovecharse de la debilidad humana. Ellos quieren fomentar que caigamos en pecado, quieren que el mundo realmente se autodestruya. ¿Por qué? Porque lo hacen en contra de Dios. Habitan almas humanas. Y cuando ves un endemoniado y lo ves en la Biblia, y vemos hoy también creo que hay endemoniados, los llevan a autodestruirse. Constantemente están causando dolor a sí mismo, o destrucción a su propio cuerpo, a su propia persona. Los demonios también pueden desanimar a nosotros, los creyentes también, nos pueden desanimar. Nos pueden tratar de dividir entre nosotros. Nos atacan. Nos incitan, nos provocan, nos oprimen en todos los sentidos posibles y creo que eso sucede. Pero, ¿pueden los demonios separarnos del amor de Dios? No. ¿Pueden hacernos sentir como si Dios no nos amara? Sí. ¿Pueden hacernos dudar de Dios o que Él nos ama? Sí. Pero no pueden separarte del amor de Dios. Colosenses 2, 14 y 15. Pablo está hablando de lo que Jesús hizo en la cruz y dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. El documento que habla acá habla de un papel que tiene mi pecado y tu pecado anotado. Andrés, y va a ser un documento, una enciclopedia enorme, ¿no es cierto?, de lo que yo hice mal. Y dice, canceló el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio y lo clavó en la cruz. ¿Saben lo que hizo Cristo? Cristo dice, acá están los pecados de Andrés, y los agarró, los clavó en la cruz y dice, ya están pagados. ¿Por qué? Porque Cristo los pagó. Y el versículo 15, aparte de clavar mis pecados ahí, dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades. ¿Quiénes son esos? Los demonios. Los despojó de su poder. Y dice, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Cristo. Él ahí, cuando murió en la cruz, clavó nuestros pecados y dijo, ya pagué por estos pecados. Y en segundo lugar dijo, y ustedes, los que han estado en contra de Dios, y piensan que van a ganar, en ese momento dijo, tengo la autoridad, los he despojado de su poder y autoridad. Ya la muerte no tiene poder,
Ya ustedes no tienen poder. Nadie puede alejar a la persona de Dios. Y hizo un espectáculo público. Miren todos lo que hice en la cruz. Triunfé sobre estos poderes. Triunfé sobre la muerte. Los desarmó. Les sacó su poder. Y entonces, ¿puede un demonio separarte del amor de Dios? No. Porque Cristo ya los venció. Seguimos. Dice, ni ángeles ni principados, en el versículo 38, ni lo presente ni lo porvenir. Ahora se mueve a una línea de tiempo, Pablo. Ahora es interesante acá y tenés que ver, no dice nada del pasado. ¿Por qué no dice nada del pasado? Le está hablando a los creyentes. ¿Qué pasó con el pasado de los creyentes? Ya fue limpio, ¿no es cierto? Ya está. Nadie puede juzgarte por algo que ya pasó. A veces pensamos, bueno, Dios me salvó y me limpió todos los pecados que tengo hasta este momento. Gloria a Dios. Y después algunos dicen, che, ¿y los presentes? ¿Los que voy a cometer esta semana? A veces sin querer y a veces haciéndolo a propósito. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Y qué pasa con los futuros pecados? O las futuras cosas que voy a hacer. ¿Puede eso separarme del amor de Dios? Entonces él no menciona lo pasado acá. Pero hay algo, hay algún acontecimiento, alguna posibilidad futura de que algo nos puede separar de Dios, algo que yo pueda hacer o algo que pueda suceder en el futuro que puede separarme del amor de Dios, y la respuesta es no. Pero no entendés, Pablo, ¿qué pasa en el futuro si viene algún evento horrible? ¿Qué pasa si viene lo que vemos en las películas siempre, que dicen, no, si seguimos con el calentamiento global y va a pasar esto y va a pasar el otro? ¿Puede una catástrofe alejarme de Dios? Y la respuesta es no. Pero ¿qué pasa si yo peco en una manera que no agrada a Dios? Hoy estoy bien con el Señor, hoy me perdonó mis pecados y yo estoy viviendo para el Señor, estoy acá en la iglesia y estoy obedeciendo la palabra de Dios y estoy buscando crecer espiritualmente. Pero ¿qué pasa, Pablo, si el día de mañana, por alguna razón, dejo la palabra de Dios, dejo de obedecer? Quizás hasta ando en rebeldía hacia Dios por un tiempo. ¿Puede eso separarme del amor de Dios? No les voy a preguntar qué piensan, pero les voy a decir lo que dice la Biblia. No, no puede. Ahora, otra vez, el debate tiene que ser este. ¿Puede alguien aparentar o haber hecho una profesión que realmente no lo creyó y vivió de una cierta manera amoldándose a las cosas y después más adelante dice no quiero saber nada con Dios? Sí, puede existir eso, pero vos y yo no conocemos el corazón. Pero quiero decirles esto, basado en Romanos 8, si alguien conoció a Cristo como su Salvador, y solamente Dios sabe, esa persona que creyó en Cristo como su Salvador fue limpio, fue justificado y fue glorificado. Y no hay nada que puede pasar en el tiempo presente o en el tiempo futuro, catástrofe o pecado de ningún tipo, que puede separarte del amor de Dios. Nada. No importa cuán terrible sea. Nada puede separarte del amor de Dios. Si Dios te salvó, entonces sos salvo eternamente. Otra vez, Pablo en algunos pasajes de la Biblia, y lo marca varias veces, ¿qué hace? Dice una palabra y lo hacemos toda la cena del Señor. Dice, examina tu corazón. ¿Por qué? Porque yo creo que hay personas que creen que van al cielo que no han creído en Cristo como su Salvador verdaderamente. Y entonces no ven fruto en su vida y el tiempo presente o el futuro no es lo que los va a separar, solo va a revelar quiénes son. No es que los separa, no es que hay algo que te puede separar del amor de Dios. Nunca experimentaron el amor de Dios, nunca vivieron el amor de Dios, nunca pusieron su confianza verdaderamente en el amor de Dios. Hay algunos que dicen, si haces esta oración especial, sos salvo, y la Biblia no dice eso, dice si crees, pero la idea de creer es poner tu confianza al 100% en Dios.
Y el resultado no es un resultado de una vida sin pecado, pero sí es un comienzo, una nueva naturaleza que ahora busca agradar a Dios y busca obedecer a Dios y busca crecer y ser alimentado de la palabra de Dios y busca exaltar y ser como Cristo. ¿Perfectamente? No. Capítulo 7 de Romanos, luchamos con pecado. Pero el deseo ha cambiado. Antes pecaba y no me importaba nada más que pecar. Ahora creí en Cristo, soy justificado delante del Señor y hay un proceso, hay algo nuevo en mí que ahora quiere agradar a Dios. Pero el punto de este pasaje es que no hay nada en el presente o en el futuro. El pasado ya lo pagó Cristo, pero en el presente o el futuro que puede separar a alguien que conoce el amor de Dios porque ha creído en Cristo, que puede separarlo del amor de Dios. Y termina el versículo 38 con uno más, dice, ni los poderes. Los poderes es la palabra dunamis, sacamos la palabra ordinaria para poder. Realmente es la palabra dinamita, sale de ahí, ¿no? Dunamis. Pero es la palabra poder. Pero en su forma plural, y acá está en plural, puede referirse a hechos poderosos o milagros. Podría ser que es magia negra, o vudú, o brujería, o astrología, o hechicería, o los místicos de la nueva era. Puede ser los que piensan que existe la reencarnación, las personas que leen cartas del tarot, sesiones de espiritismo, poderes espirituales. Puede hacer referencia aquí y lo que él está diciendo es que ninguna de esas cosas puede separarte del amor de Dios. A veces se ve eso y más, he leído historias de misioneros que trabajan en África, donde hay mucho más. Yo creo que existe eso acá en Argentina también, ¿no? Pero en África es en cada tribu realmente. Normalmente tienen un brujo que es el líder y hacen adoración y hacen todas estas cosas que acabo de mencionar. Y he escuchado de historias donde viene un misionero y comparte el evangelio y alguien conoce a Cristo como su Salvador y saben lo que hace el resto del pueblo, el resto de la tribu empieza a hacer hechicerías a ese creyente, ¿no? Queremos, deshacernos de él porque trajo algo que no es verdad y hacen algo contra el misionero y ¿saben lo que sucede con eso? No pueden separarlo del amor de Dios. Oh, pero son poderosos. Sí, sí, creo que existe eso, creo que es demoníaco y creo que hay poder en eso, pero no suficiente poder para separarte del amor de Dios. Versículo 39. Dice, ni lo alto ni lo profundo. Ahora acá hay debate y creo que puede ser cualquiera de las dos cosas, pero algunos piensan que está hablando de términos astrológicos. Y está hablando de la altura y la profundidad, hay diferentes palabras, pero lo que está hablando es que Dios, creían en ese tiempo que tenías un principio y un fin y estaba basado en las estrellas más altas y en las ideas más profundas. Y entonces lo que dicen es que desde el principio al final del camino de tu vida, lo que está hablando acá. Y puede ser, Dios dice, del principio al final de tu vida, no hay nada que puede separarte del amor de Dios. O podemos usarlo, como creemos que dice acá, podés ir hasta lo más alto, lo más lejos, podés llegar a Marte, que todavía no hemos llegado como ser humano, pero que siguen tratando de llegar, y cuando llegas a Marte todavía tenés una galaxia infinita, y aún si vas al lugar más lejos que existe, no puedes separarte del amor de Dios. Y si vas a lo más profundo, el otro día estaban con el robot, ¿no es cierto?, acá en Argentina, y lo vieron todos y vimos algunas cosas, ¿no? ¿Y qué estaban estudiando? Cosas que nunca habíamos visto, y es la profundidad más grande, y fueron a estudiar eso, y ¿saben qué? Puedes ir más profundo que eso, y todavía no llegaron. Y si vas a lo más profundo, que es bien oscuro, y que ningún ser humano realmente puede sobrevivir ahí abajo, ¿saben qué? No puedes separarte del amor de Dios.
Salmo 139, 7 al 10, David o el salmista está diciendo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi techo, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No hay nada, ni lo más alto ni lo más profundo, que puede separarte del amor de Dios. Y el último, versículo 39, ni lo alto ni lo profundo. Y Pablo acá realmente dice, bueno, no puedo pensar nada más, ¿no? Él está, como les dije todas estas cosas, no puedo pensar ninguna otra cosa, pero por las dudas, porque ya conozco cómo funciona el ser humano, ¿no es cierto? Si aparece algo que yo no sé o que no pensé, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Algunos a veces me dicen, che, ¿pero existirán los extraterrestres? ¿No? Me acuerdo, había un creyente que dijo, yo no sé si existen o no, pero si existieran no cambian mi fe en la palabra de Dios. No creo que existen, pero no creo que mucho de eso es demoníaco en el hecho de que pueden ser los demonios o lo que sea, pero aun si existieran, serían creación de Dios. Y Pablo dice, ni aunque vengan extraterrestres, no dijo eso, pero dijo, ninguna otra cosa creada, nada, nadie puede separarte del amor de Dios. ¿Hay alguna criatura que puede separarnos? No. ¿Algún ser creado que puede separarnos? No. ¿Hay algo en el universo que quizás no conocemos que algún día puede venir y separarnos? No. ¿Qué pasa si yo quiero separarme del amor de Dios? ¿Qué pasa si decido en algún momento de mi vida yo ya no quiero ser salvo? ¿Qué pasa si digo, bueno, yo ya no quiero ser justificado? ¿Vos sos alguien creado? Sí. Ni vos podés decir o hacer algo para separarte del amor de Dios. Ahora otra vez, quizás el debate está en si verdaderamente sos salvo, vas a llegar a un punto donde sí, ya no quiero el amor de Dios. Yo diría que probablemente no sos salvo cuando llegas a ese punto, pero también sé que el pecado es grande en nuestras vidas y luchamos con pecado y puede ser un momento de debilidad de ese creyente, de tomar decisiones que no agradan a Dios, que lo lleva y lo impulsa a ese momento. Pero lo que sí sé es que yo no sé el corazón. Y Dios no me está diciendo acá, mirá el corazón y juzgá y fíjate si es salvo o no. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que no hay nadie creado que puede separar a una persona del amor de Dios. Ni yo puedo separarme del amor de Dios. Si yo conozco a Cristo como mi Salvador, hay una nueva naturaleza, voy a buscar obedecer y agradar a Dios y debe haber fruto en mi vida. Pero ese no es el punto acá. El punto es que ni yo, si digo, quiero separarme del amor de Dios, Dios ya está, me cansé, estoy hasta acá, nada puede separarme del amor de Dios. A los que Dios salva, los salva para siempre. A los que Dios justifica, los justifica para siempre. Entonces, si conoces a Cristo como tu Salvador, debe haber un montón de cosas en tu vida, fruto y todo eso, pero si conoces a Cristo como tu Salvador, no hay nada que puede separarte del amor de Dios. Dios es un Dios de verdad, Dios es un Dios soberano, todopoderoso, y Él dice, nada puede separarte o arrebatarte o dividirte o alejarte de mí. Entonces, ¿hay algo que nos puede separar de Dios? Nada, nada, cero. Ahora todo descansa en la última frase. Dice, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué no nos puede separar? Porque Cristo ya hizo la obra por nosotros.
Cristo murió en la cruz para que nosotros no tengamos que ser separados de Dios, sino que podamos tener perdón de pecados y podamos ser justificados y podamos hoy descansar en la promesa de que Dios nos va a glorificar, pero Él ya lo dice en tiempo pasado y dice, y vamos a ser glorificados. Y por toda la eternidad, y no hay nada que nos puede separar de esto, por toda la eternidad vamos a adorar a Dios. Y no hay nada que ni vos, ni yo, ni ningún ser creado, ni toda la lista que vimos puede hacer para separarnos del amor de Dios. Pero quizás estás acá hoy y nunca has puesto tu confianza en Cristo. ¿Qué significa eso? Realmente significa que tu vida está en camino a un infierno. El que más habla del infierno es Jesús, pero está en camino a un infierno. Y lo peor del infierno, aunque la Biblia habla de que va a haber sufrimiento y fuego y no es lindo, lo peor del infierno, nos dice en 1 Tesalonicenses, es que Dios allí no está. Es la separación de Dios por toda la eternidad. Y nacimos en ese camino, nacimos en pecado y ya con ese destino, íbamos al infierno. Pero en algún momento se nos presentó el Evangelio, nos presentó lo que Cristo hizo en la cruz y creímos en Cristo como nuestro Salvador, y cuando creíste en Cristo como tu Salvador recibiste una nueva naturaleza, perdón de pecados, justificación y un día un cuerpo glorificado, y no hay nada que pueda arrebatar eso o separarte de Dios. Pero si hoy no crees, entonces nunca recibiste el amor de Dios. Entonces te animo, si estás acá y no conoces a Cristo como tu Salvador, que hoy puedas poner tu confianza en Él. Él es la única forma de ser salvo. Él ya ha hecho todo y lo único que quiere es que vos confíes en eso 100%, que lo que Cristo hizo fue suficiente. Y si has hecho eso, no hay nada que puede separarte de eso. Y es por eso que Pablo dice las frases con las cuales empezamos: somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque tenemos la victoria asegurada. Algún día vamos a estar en la eternidad sin los problemas de nuestra vida hoy, sin las enfermedades, sin los dolores del cuerpo, sin los dolores de nuestro corazón con las cosas que pasan, sin problemas de pecado o viviendo las consecuencias de pecado, sin separación geográfica, sin separación de clases, sin separación de lo que sea, de raza o lo que sea, sino que por toda la eternidad, juntos, redimidos, vamos a adorar a Dios y agradecerle y decir: gracias, Señor. Y no hay nada que puede separarnos de eso que va a ocurrir si conoces a Cristo como tu Salvador. Hermanos, esto debe llevarte primero a decir: gracias, Señor, por lo que hiciste, porque ninguno de nosotros lo merece. Lo que merecemos es la separación de Dios y el castigo eterno. Pero Dios dijo: voy a salvarte. Debe decir gracias. Y segundo, debe llevarte a decir: yo sé que estoy pasando problemas difíciles, Dios también sabe. Es difícil, estoy mal, tengo problemas en mi vida, tengo problemas espirituales o tengo problemas en mi cuerpo, tengo todas estas dificultades, pero en medio de todas esas puedo descansar, no solo en que Dios me cuida, sino que no hay nada que puede separarme de Dios. Entonces debe animarte. No estamos diciendo: no te pasaron esas cosas malas, no, estamos diciendo que Dios está usando todo eso para bien y debe animarte, porque nada puede separarte de Él. Y venimos aquí a la iglesia y estamos acá para animarnos, porque estamos viviendo las dificultades de esta vida, estamos viviendo la dificultad y la lucha, quizás en diferentes grados, pero lo estamos viviendo. Y venimos acá a la iglesia y decimos: pero Dios sigue siendo Dios y no hay nada que nos puede separar. ¡Ánimo! Vamos a la semana a vivir para Dios. Debe animarte. La pregunta que te hago para terminar: ¿estás convencido de que es así? La palabra de Dios es claro.
No hay nada que puede separarte del amor de Dios. Y no queremos decir, sí, no hay nada que... No, ¿estás convencido? ¿Afecta tu vida? ¿Te hace vivir de una manera diferente sabiendo que Dios, no hay nada que puede separarte del amor de Dios? ¿Estás convencido de esa verdad? ¿Le crees a Dios? ¿O solo le crees cuando todo va bien? ¿O solo le crees cuando no tenés problemas en tu vida? Pablo dice, estoy convencido. ¿Saben lo que estaba haciendo Pablo? Estaba en la cárcel, estaba enfermo, estaba luchando con la picadura de la serpiente y el veneno. O sea, tiene un montón de cosas. Ninguno de nosotros vivió nada como Pablo. Y Pablo dice, yo estoy convencido. Y porque estoy convencido voy a seguir viviendo para el Señor, porque no hay nada que pueda hacer el hombre o ninguna cosa creada que puede separarme de Dios. ¿Estás convencido que es así? Somos más que vencedores. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por las verdades de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque cuando miramos el mundo no tiene esperanza en nada, porque lo único que le espera es muerte, y esa muerte trae separación de ti y separación de todas las cosas que han vivido. Y está desesperado, no tiene un propósito. Y Señor, te damos gracias que nosotros, aunque vivíamos de esa manera en algún momento de nuestra vida, escuchamos el Evangelio, creímos en el Evangelio. Y al creer fuimos perdonados, fuimos justificados y tenemos todas estas verdades y algún día vamos a ser glorificados y te damos gracias por esa verdad. Te damos gracias que aún en el momento de dificultad y tribulación podemos ser más que vencedores en ti. Y no hay nada que nos puede separar de tu amor, Señor. Ayúdanos a entender eso, a estar convencido de esta verdad. Está en tu palabra. Tú eres un Dios de verdad. Y no hay nada que nos puede separar, Señor. Y pedimos que eso sea aplicado a nuestra vida en obediencia y que realmente cambie nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar de día a día, convencidos de que esta verdad es verdad. Señor, te damos gracias por esta promesa y te damos gracias por la esperanza que tenemos en ti, por la salvación que nos has dado. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.